Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Juan López Soto desde el estudio Alfonso Santi Esteban de Subterfuge Radio y esto es Última Generación. Bueno, hoy estoy emocionadísimo. Tenemos un invitado que es un verdadero erudito en una de nuestras materias favoritas. Yo creo que de los temas que más hemos tratado y con más nostalgia sin haberlo vivido hemos hablado aquí en el programa en Última Generación. Y es que hoy está conmigo Eduardo Fonbuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Juan? Encantado de estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Qué maravilla, de verdad. O sea, tu nombre fue súper sonado cuando hace unos meses nos publicabas esa novela maravillosa. Bueno, ya hace un año de Lejos de aquí, este pedazo de investigación tremenda, en plan En busca del tiempo perdido, pero hablando de El Señor de la Iglesia y José Luis Manzano. Así es. ¿Qué nos puedes contar a grandes rasgos de primeras antes de introducir sobre esto? Bueno, el libro nace de un proceso de investigación que ha ocupado unos 12 años a lo largo del tiempo. Ha sido un trabajo ímprobo en el que me he tenido que remitir a un montón de fuentes, especialmente fuentes orales, porque ha habido que reconstruir la historia y la mitología de estos personajes a través del recuerdo de muchas personas que los conocieron y que trabajaron con ellos. El resultado ahí está, al alcance del lector, el lector que tenga de alguna manera la ambición o las ganas de acercarse a él y dar un paso. Qué maravilla. Yo para prepararme el programa me he visto muchas entrevistas tuyas y es que dices unas cosas que tenemos que preguntarte, es bastante fuerte. He visto que es verdad que la mayoría que te han hecho ubicaban mucho el tema sobre el cine kinky, que ahora hablaremos de ese término que sé que no termina de convencerte, pero antes de nada, por supuesto que los dos grandes referentes en este tipo de cine con distancia eran de La Loma y de la Iglesia. Entonces, esto... ¿Qué diferencias entre este cine? Porque es bastante fuerte. Aquí hemos tenido al Coleta, hemos tenido a Iñaki Domínguez, un gran sociólogo sobre esto, y siempre de La Loma era muy criticado, ¿no? Mm. ¿Qué diferencia ves entre ellos dos? Bueno, la diferencia es notable y hasta cierto punto evidente. Es de base ideológica, sin duda. José Antonio de la Loma, cuyas películas desconozco porque intenté ver una, no sé si fue Perros Callejeros 1, Perros Callejeros 2 y no pude. Para mí es celuloide sucio, nada más. Era una persona, un seguidor del movimiento franquista, una persona doctrinaria sobre todo cuyas películas sobre todo son referente de cómo levantar un éxito comercial, o sea, digamos, tienen una finalidad mercantil ante todo, ¿no? Cosa que no tiene que tener nada de malo porque el propio cine de la Iglesia muchas veces se escoraba un poco a esa vertiente más comercial y ahí están películas como El Pico. Claro, de la Iglesia es otra cosa y no es comparable. Yo por eso muchas veces rechazo su permanencia al supuesto, o pertenencia, disculpa, al supuesto cine kinky, porque en realidad él hacía artefactos de lucha y de combate en los que exponía su ideología marxista materialista y con los que de alguna manera intentaba hacer por una parte un servicio al Partido Comunista de España al que pertenecía y sobre todo cambiar la sociedad en la que estaba inserto, ¿no? La sociedad española de la reforma política del país, lo que se ha conocido como transición política española. Bueno, y hablando del cine, tú no puntuabas que no te gustase, pero decías, el cine kinky no es real. ¿Qué explicación le das a esta descripción que tú das sobre la no realidad del cine kinky? El cine kinky es una etiqueta, se ha intentado vender como un subgénero, nunca ha existido como tal, todos sabemos, o sea, cómo está configurado el tema de los géneros cinematográficos, sabemos que hay subgéneros, pues por ejemplo, no sé, las películas de Kung Fu podrían ser uno, se me ocurre así a bote pronto, pero claro, el cine kinky, ese cine kinky que supuestamente engloba un montón de películas y un montón de subgéneros, no sé hasta qué punto es adecuado y conveniente. Claro, todas esas películas tienen de alguna manera un signo social, por decirlo así. Son testimonio
y documento de crónica de una época que, si bien tiene puntos en común con la nuestra, no es comparable, aunque nos encontremos también en este mismo y preciso momento en una época de cambio que vamos a vivir y a experimentar. Ya lo estamos haciendo, pero de una manera mucho más clara en poco tiempo. No me parece, insisto, conveniente ni adecuado, porque me parece más correcto a lo mejor decir que Eloy operaba en el cine social y que sus películas eran melodramas o eran incluso giallos o incluso películas de acción, pero englobar gran parte de la filmografía y desde luego casi toda su filmografía de los 80 bajo la etiqueta de cine kinky me parece cuanto menos osado y principalmente incorrecto. Totalmente. Luego Poppy Blasco decía una cosa que para mí es el gran crítico que merece el cine, que España, lejos de haber intentado ser original, porque teníamos estas cosas de la ley Miró, luego cómo se blanqueó el cine social con el tema de la crisis, él decía que lo más cerca que estuvo España de tener una cosa realmente propia fueron con las películas de los 80 de Eloy de la Iglesia. ¿Tú qué opinas? ¿Ves que realmente hay una esencia casta en el cine de Eloy? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, esto es realmente lo más cerca que está de España a la hora de verbalizarlo en una película. Hombre, lo que está claro es que el cine de Eloy de la Iglesia parte de una osadía y de una valentía personal, por eso mismo muchos productores le requerían, porque se refería a temas sobre los que estaba consensuado en esa España no hablar, y de hecho ese era su principal valor y su mérito en lo que entonces era la industria del cine español, por decirlo así. Pero ya te digo, insisto, sobre todo que sus películas partían de una íntima necesidad de hablar sobre lo que estaba sucediendo en esa España y dar voz a aquellos que no lo tenían, que podían ser los jóvenes, podían ser incluso los políticos que por alguna peculiaridad suya estaban en una situación de marginación, podían ser pertenecientes a grupos terroristas, podría ser mucha gente. Quiero decir, el Eloy de la Iglesia, acompañado muchas veces por su co-guionista habitual en estos años, Gonzalo Goicoechea, de alguna manera trataban de dignificar a muchas personas, muchas tipologías de personajes que en las películas de otros directores no dejan de ser simples títeres y petimetres. Totalmente. Antes de pasar a las grandes preguntas, tengo tantísimas cosas que preguntar, de verdad, tantas dudas. Lo que quieras. Genial. Pues es que hay una cosa que yo he visto últimamente y bueno, mi generación ha vuelto a no sé si podemos decir fetichizar como o tener una nostalgia de algo no vivido, ¿no? Sobre el cine kinky, y veo como que hay un intento, pues las películas de Paco Plaza y tal, donde uno intenta volver como a hacer cine kinky, pero no sé si realmente en el contexto en el que vivimos tiene algún tipo de sentido, ¿no? Ninguno. Ninguno, totalmente. Ninguno, vamos a ver, quiero decir, puede ser que se valgan de ese falso cine kinky o de esas películas que se han etiquetado como cine kinky, pero en realidad no deja de ser una artimaña comercial como hay tantas otras, ¿no? Ahora mismo hay una película, me parece que se ha estrenado, que se va a estrenar, de otro... iba a decir libro, para mí no es un libro, para mí no deja de ser un objeto de consumo, como casi todo lo que da salida a la industria cultural de este país. Y hablan de estas películas, pero claro, hablan también con una distancia y con una inexactitud que espanta. No deja de ser, insisto, una forma de vender el producto que interesa al sistema cultural en cada momento. Totalmente, que viene a escucharte, ¿verdad? Qué gusto estas puntualizaciones. Ahora, una gran pregunta que me surge, que seguro que está explicada en Lejos de aquí, pero es increíble, por favor, recordar películas tan bestias de Eloy de la Iglesia como era Ana Belén en La Criatura, ¿no? O La Semana del Asesino, y de repente como que tenemos 4 o 5 películas que son del determinado, mal llamado... cine kinky. ¿A qué se debió ese paso después del diputado a Navajeros? Pues hay como una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué se cambió? Hombre, Eloy era muy consciente de lo que interesaba en la calle en cada momento. Su cine siempre tenía una vocación comercial.
Antes de nada, como he comentado, de informar a las personas que llenan la calle de lo que estaba sucediendo y lo que muchas personas en situación de poder no les interesaba que ellos supieran. Pero por otra parte, ese sentido comercial le llevaba a hablar de temas, pues que en el caso, por ejemplo, de la criatura no deja de ser una gran metáfora, ¿no? De algo, ¿no? Porque posiblemente sea la película, La criatura sea la película más feminista que se ha rodado en este país, ¿no? Total. O sea, es una película contra la falocracia, como se dijo en su momento, que lo escribía además una periodista. Y es una película que todos sabemos el mensaje, ¿no? Que encierra que para la protagonista es mejor follar con un perro Total. que follar con un fascista. Total. Qué maravilla, de verdad. Hay una cosa que dices que, de verdad, tenía muchísimas ganas de que me dijeses a qué se debe esto, tú que has estudiado más que nadie, tú que conoces más que nadie a este personaje, y decías que Eloy, lejos de ser un director de cine, era una persona que a él mismo se autoconsideraba, no sé si de manera destructiva, pero un mal marxista, un mal homosexual y un mal director del cine. Vamos a ver, aquí entra sobre todo el ejercicio de reflexión y la autocrítica de cualquier marxista, que posiblemente, es decir, no, es una parte de ese credo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hacer ese acto de reflexión era muy útil, ¿no? Para muchos marxistas de entonces, y Eloy era capaz de alguna manera no solamente de reconocer sus características de vida, por llamarlo de alguna manera, sino que incluso las testimoniaba y informaba de ellas a través de los medios de comunicación, ¿no? Cuando le requerían para una entrevista. Lo que dice mucho del personaje, ¿no? Totalmente. Decías que él era mal director de cine. O sea, no mal director de cine, sino que no era un director de cine como tal, por el hecho de que él hacía una película y se desentendía, ¿no? No guarda ningún tipo de cariño, a lo mejor de eso, de mirar su obra, ¿no? ¿En qué lo notaste eso? Es que no podemos olvidar que en esos años todo era política y la política no deja de ser acción, movimiento, había que hablar de muchas cosas, había que sacar a colación otras tantas. Entonces él era una persona que rodaba una película, hay épocas de su carrera que rodaba una película cada 9 meses. Entonces, y cuando digo no solamente las rueda, sino que las escribe, las produce en muchas ocasiones y luego también hace una promoción, ¿no? que puede ser en su caso extenuante porque le requerían de todos los medios de información de este país, ¿no? No sé qué más te gustaría saber de este punto. Pues ¿tú crees que algún día llegó a tener cariño sobre alguna de sus películas, ¿no? Como hemos visto los grandes directores de esa añoranza. Hombre, en realidad él era un materialista, pero hasta cierto punto. O sea, yo creo que era capaz de ver los errores que podían contener algunas de sus películas o todas sus películas, pero también de las grandezas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una película como El Diputado, que él consideraba la Biblia de su cine y por otra parte la Biblia del marxismo, ¿no? En la que se reconstruye en la pantalla todo el proceso de cambio político del país desde el punto de vista de la izquierda. Es una película que tiene grandísimos méritos y él, en retrospectiva, cuando se pasó por televisión en el año 86, me parece que fue, era capaz de alguna manera de manifestar ese orgullo y de individualizar los méritos que intrínsecamente podía contener, ¿no? como un documento cinematográfico y una manifestación cultural de esos años con una cierta vigencia 2 lustros después. Totalmente. Tú recalcas mucho que el cine de Eloy de la Iglesia en su momento, esas películas de los años 80, gustaron mucho porque realmente retrataban a la gente que la estaba viendo. Pero hay un elefante rosa en el tema de Eloy de la Iglesia que a mí me preocupa cuando vi, por ejemplo, El Diputado, y era si realmente él estaba con esos chicos de la calle o simplemente era un mensaje marxista
como súper extendido y no tenía tiempo de individualismos de yo estoy con el Jaro y estas cosas. Hombre, cuando hicieron la promoción de Navajeros, se consensuó que se recalcara en entrevista con Manzano que él seguía viviendo en su núcleo familiar en la UBA de Vallecas. Sin embargo, vivía en el apartamento del director en la zona de la calle de Antonio López, ¿no? Y bueno, pues en realidad Eloy, por otra parte, era una persona que respetaba muchísimo a sus actores jóvenes. No ha sido como otros que han sido auténticos depredadores y no se ha hablado de ello, que eso daría para otro libro. Hablo concretamente y precisamente del cine español, sino que era una persona que respetaba mucho al actor joven, también al actor joven no profesional, pero claro, también lógicamente en varios puntos y momentos de su carrera, no muchos, 2, 3, sí que digamos cayó en la tentación, cedió o él mismo propició un encuentro, ¿no? Una relación de larga duración como fue la que tuvo con Manzano, ¿no? De alguna manera ya sabemos que su destino inexorablemente quedó ligado en ese momento de finales de 1979, primeros meses de 1980, que solamente tendría fin si es que pudo tenerlo. Yo pienso que no, yo creo que es una cosa que se mantiene incluso en nuestro presente, porque de alguna manera su espíritu permanece en este lugar, ¿no? En muchos lugares, y desde luego en la memoria de Eloy hasta que falleció en el año 2006. Se interrumpió, digo, en el año 1992 con el fallecimiento siniestro y en extrañas circunstancias de nuestro queridísimo José Luis Manzano. Súper queridísimo, ahora hablaremos de él. Y hay un punto que quiero tratar contigo que es bastante fuerte y también da un poco de miedo a la hora de tratar de Eloy. Y cuando hablamos de esa película, que es como realizador, se super corona, que es El Diputado, o sea, inolvidable esa escena del beso entre los tres, ese final súper dramático. Pero hay una cosa que yo creo que, o sea, como que yo he oído hablar gente de mi generación sobre ello y hablan como si fuese una película súper transgresora en el tema del movimiento homosexual. Y realmente yo en el fondo noto un sentimiento de culpa muy grande, porque Así es. es incluso como que llega incluso a criticarse, ¿no? Ese hecho. Sí, bueno, no olvidemos que a Eloy de la Iglesia se debe la primera ficción cinematográfica española en la que se presenta un homosexual, un personaje homosexual protagonista de carne y hueso, como es Eduardo en Los placeres ocultos. La otra acera, que era un título mucho mejor. Eso pasa mucho en el cine de Eloy, que los títulos originales eran 1000 veces mejor que el gol que se ha puesto. Por ejemplo, Colegas era Comecocos. ¡Qué maravilla! Joder, total. Juego de amor prohibido era Chico y chica para jugar. O sea, eran títulos absolutamente geniales, ¿no? Y este era pues la acera de enfrente, ¿no? Que imagínate en la España del año 76-77, que fue cuando se estrena, por fin. Bueno, pues quiero decir, él hace esa película y de alguna manera él presenta lo que Paul Julian Smith, que yo creo que es el estudioso más lúcido del cine de la Iglesia, ha definido como el buen homosexual. ¿Por qué? Porque interesa presentar de manera didáctica un personaje homosexual al público o en la opinión pública de alguna manera para contribuir a dar visibilidad a los homosexuales indistintamente de la profesión que desarrollaron el lugar que se encontraran en este país. Pero claro, el diputado ya son palabras mayores, o sea, ya estamos entrando en política, luego lógicamente, como casi todas las películas de Eloy de la Iglesia, se refieren o sea, tienen una dialéctica basada en hechos reales y se refieren a casos de crónica silenciada, real o privada. Y en este caso pues fue un hecho que quedó de alguna manera en la sombra de un político marxista de esa época, pero también, quiero decir, mezclándola con la historia de otro político, de un periodista y todo eso. Y un poco era la idea, o sea, era denunciar que la izquierda marxista estaba llena de curas y de monjas y que de alguna manera todavía no había libertad para que en estas formaciones políticas se diera voz a un político homosexual, ¿no? De alguna manera que todo aquello que un político había luchado en clandestinidad
por la libertad de expresión política también. No podía expresarlo en sus más íntimas apetencias sexuales, ¿no? Porque de alguna manera lo que interesaba era fomentar la idea de un político recto, gris, heterosexual, a fin de cuentas burgués. Totalmente, totalmente. Luego creo que eso era abrir el melón, ese maravilloso, porque viendo otras entrevistas, creo que hablan de una cosa, no se habla demasiado de una de las cosas que más nos interesan de esto, y es la relación erótica, amorosa que había entre José Luis y Eloy. Mi madre recuerda perfectamente el día que murió José Luis, ella vivía justo detrás del bloque y recuerda aquello dramático de la muerte de José Luis, pero que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y en ese piso, como tú decías, es donde estuvieron conviviendo con su pupilo, el señor Eloy de la Iglesia. ¿Cómo comienza esta relación? ¿Cómo era? ¿Había amor? ¿Cómo fue esto? Bueno, eso pertenece un poco a su esfera más íntima, lo de si hubo amor o no. Yo quiero pensar que sí, por lo que me han comentado personas que estaban muy próximas a ellas. Algo debió de haber, desde luego un vínculo, y luego qué es el amor, ¿no? Es una cosa tan evanescente. A fin de cuentas, sobre todo a unas edades, ¿no? Porque en el caso por un lado, José Luis, un chaval de 16 años, tampoco se podía permitir y no tenía de alguna manera las herramientas, no las había adquirido para analizar lo que supone una relación romántica y todo eso. Sus sentimientos de alguna manera eran un poco más primitivos, más fundamentados en la supervivencia. Y en el caso de Eloy, pues era ya una persona de 34 años, yo creo que completamente desilusionada con el mundo, ¿no? Que había vivido mucho, ¿no? Y sobre todo date cuenta que vivir la homosexualidad iba a decir en una España franquista, en realidad. Los últimos años del franquismo fueron mucho más permisivos para los homosexuales de lo que fueron los primeros años de democracia. Pero y luego, bueno, pues luego ya lo que ha venido ha sido otra cosa, ¿no? Pero que no nos compete ahora en este momento. Pero claro, esa desilusión también había dejado un pozo, ¿no? Que residía en su ánimo, en su alma y lógicamente influían en las acciones y los movimientos que él hiciera. En este caso, buscar a un chaval de 16 años y llevárselo a vivir a su apartamento, ofrecerle un pacto, lo aceptó y de alguna manera, y luego principalmente, o sea, en esa unión en el cine y por el cine convertirlo en una estrella que interpretara y representara a la juventud española del momento, o sea, es decir, lo convirtió en un icono de la juventud española de ese momento, a través de cuyo rostro y en cuya voz, de alguna manera, quedaba patente lo que representaba esa juventud, que lógicamente evoluciona. No es lo mismo la juventud del año 79, 80, que la del año 86, ¿no? Con esa tremenda desilusión, ¿no? Con ese fracaso de alguna manera ya obvio para muchos de la democracia, ¿no? Y como a personas jóvenes como él era todavía no le habían dejado otra opción que echarse a la delincuencia. Totalmente. Luego una vez, creo que fue Paco Becerra, a lo mejor me la estoy jugando y me estoy tirando un triple, pero me acuerdo que comparaba a Eloy y con la relación que tenía con José Luis Manzano con Pasolini, ¿no? Y Neto Dávoli, como ese tipo de relación. En verdad sí que llega a esa esfera o ese trayecto, mejor dicho, de director homosexual, más macarra. ¿Tú ves que hay comparación entre...? Vamos a ver, es que Eloy no sublimaba estas coincidencias. Él era una persona tremendamente práctica, ¿no? Entonces, si podía tener un chico que realmente le gustase y encima funcionaba en sus películas y tenía tirón comercial, ¿qué más podía pedir? Lo que pasa que, claro, este tipo de situaciones de injusticia, iba a decir, a fin de cuentas desequilibradas entre una parte y otra de la relación se puede mantener durante un tiempo, pero no demasiado largo, no demasiado extenso en el tiempo. Y ahora hablando de ese año que fue increíblemente esperpéntico, que era el 92, ¿no? Para un país como es España, quiero saber si hay algún tipo de documento, existe algún tipo de testigo de cuando
murió José Luis. Sí. ¿Cómo quedó Eloy? ¿Qué dijo sobre aquello? Sí, vamos a ver, te quiero decir, eso está reconstruido en mi libro, está documentado no solamente a través del expediente judicial de la muerte violenta de José Luis Manzano, sino también de los atestados policiales, informes de autopsia, informes toxicológicos, el Laboratorio Nacional de Toxicología, y, lógicamente, testigos de primera mano que estuvieron, si no allí en el momento del tránsito de José Luis, si estuvieron en momentos inmediatamente anteriores, en el tiempo y en las horas siguientes o días siguientes, ¿no? Entonces, a través de eso, pues no es complicado reconstruir hasta cierto punto cómo fue el hecho. Pero claro, hay hasta cierto punto, porque luego hay cuestiones insalvables, ¿no? De que, por ejemplo, la autopsia no dejaba de ser una autopsia blanca y no arroja luz del todo sobre las causas de la muerte, pero de alguna manera con testimonios orales de personas que estaban allí que podían conocer ciertas intenciones, pues se pueden hacer hipótesis, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos mi situación, o sea, mi obligación y mi deseo, sobre todo, es plasmar una serie de hipótesis y que luego el lector saque sus propias conclusiones, ¿no? ¿Y cuáles son tus hipótesis más? Es que hay 5 o 6, entonces yo no puedo, o sea, yo en este caso prefiero que el lector, si realmente tiene una inquietud, acuda o recurra al libro y que extraiga sus propias conclusiones o que haga su investigación. Total. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a España con las estrellas? O sea, también existe un tema con... Decían que el Pirri no se lo encontraron en un descampado, sino que también fue asesinado. Pero sobre todo, en especial, a mí me aterra... o sea, en los años del franquismo había mucha solemnidad con los entierros de las estrellas, pero luego, por ejemplo, de verdad es aterrador cuando muere, por ejemplo, por decir alguien, Sara Montiel, o sea, la grandísima estrella de España, lo más grande que pudo tener España... Sí. ¿Cómo se hizo aquello tan cutre, tan mal? Y aquí José Luis se cogieron sus cenizas, se echaron por ahí y estaban en el depósito de la Almudena. Bueno, en realidad yo pienso que hay que celebrar a las personas en vida en una vez muertas. O sea, envíame flores mientras esté vivo, no cuando esté muerto. Total. Pero claro, también partimos de una realidad que es que el cine español y por extensión la cultura española no da segundas oportunidades, sobre todo cuando la proveniencia de la persona en concreto no está precisamente contrastada ni son personas en situación de privilegio. Entonces, claro, estos chavales, el Pirri, José Luis y mil otros, pues eran, pues eso, pues como se ha dicho, pues para tristeza de todos, pues perros muertos, ¿no? Personas que a lo mejor interesaba en la sociedad que estuvieran muertos en vez de vivos, ¿no? Porque de alguna manera daban una lección moral a los que todavía quedaban, sobre todo cuanto más jóvenes fueran, y de alguna manera ayudaban a insuflar ese terror que es control de la población, ¿no? Fíjate el caso de Amparo Muñoz, no por este libro que se ha publicado hace poco, sino las personas que realmente también hemos investigado desde hace muchos, muchos años, ya lo sabemos y nos hemos remitido a las fuentes, no hace falta que un señor venga y nos lo ponga delante, ¿no? Porque tenemos capacidad crítica y capacidad, o sea, cualquier persona que tenga una inquietud de investigar puede hacerlo y debe de hacerlo, ¿no? Okay. Y fíjate el caso de Amparo, que simplemente un montaje policial en la Operación Primavera de Barcelona la coloca, quiero decir, la coloca en una situación de contraste y de profundo pesar personal suyo, ¿no? Totalmente. Sobre todo, o sea, porque tenía que enterarse la opinión pública de que ella tenía una adicción o que consumía una droga, ¿no? Si no es por el interés de un sistema, ¿no? De ponerla en primer término, ¿no? Cuando hablabas con una de las primeras preguntas que te he hecho sobre Eloy, me gusta mucho esa manera que mi generación no tiene de bajar esta gente a la tierra, ¿no? Y como que con todo el tema, pues la nueva película que protagonizaba el Coleta, de Kinky Stars y con la muerte reciente
de San Francisco y tal, como que siempre se había fetichizado mucho, como que había muchísima unión, una cosa increíble, y el cine kinky solo era representado por la unión con la música, ¿no? Pero yo recuerdo hace poco entrevistando a Johnny Cifuentes de los Barnings, que cuando le hablas de lo de Navajeros, él recuerda que le metieron en una sala, que fue un coñazo, tuvo que hacer un arreglo y fue mortal, ¿no? ¿Hasta qué punto había una unión real entre el mundo de la música, una cosa realmente representativa con ese tipo de cine? Hombre, yo te puedo decir en el caso de Eloy, que es lo que yo conozco, lo demás desconozco, porque es que ni siquiera he visto estas películas. Quiero decir, si es que, bueno, pues cine es muchas cosas, pues sí, eso también puede ser cine. Pero lo que te quiero decir es, sobre todo si a las personas que están hoy en una situación de privilegio pueden sacar tajada de ello y pueden beneficiarse y lucrarse, ¿no? Que es lo que se trata en esta sociedad, por desgracia. Pero vamos, te puedo decir, por ejemplo, que Eloy, Gonzalo Goicoechea y sus grupos lo que les interesaba más era la música clásica, la ópera concretamente, ¿no? Y en el caso de, quiero decir, luego también pues tenían un cierto gusto musical, pues, y estos chavales desde luego lo tenían, y en contacto o contaminación con estos chavales de alguna manera ampliaba sus horizontes musicales, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Yo creo que ha venido como tantas otras cosas, como con el tema del cómic, pues hay una contaminación en el momento de rodar estas películas, una similitud de lenguajes, es como el tema, por ejemplo, de mi libro, que es una novela, pero luego también, o sea, quiero decir, yo me valgo de herramientas propias de la narrativa y por eso es una novela, pero luego también es un ensayo en muchas cosas, o sea, te quiero decir, es la mezcolanza de manifestaciones artísticas, por decirlo así, ¿no? Que muchas veces es inevitable. Pero te decía que yo creo que eso ha venido luego por intereses de la industria discográfica o de la industria editorial o de las academias. Cuando hablo de academias hablo de universidades sobre todo. Antes de preguntarte una cosa tremenda que me has dicho fuera de micro, que me he quedado flipando, o sea, muy fuerte ese dato, pero quería preguntarte, bueno, es muy curioso tu manera de cómo hablas del cine, ¿no? Como dices, bueno, si se puede entender como cine, este tipo de películas, no sé si será refiriéndote a De la Loma, al Deprisa, a Saura. Sí, por supuesto. Totalmente. Sí. Oye, por cierto, ¿qué opinas sobre eso de ese grandísimo realizador que es Saura? Yo creo que posiblemente el mejor director que tenía España en esos 60, primeros 70, y de repente esa manera de subirse al carro, ese ganar el oro en Berlín. Hombre, Saura es un cineasta que se devora enseguida a sí mismo. Quiero decir, tiene unas películas con una grandísima calidad cinematográfica, unas películas con un contenido fantástico, pero luego llega ya un momento que se convierte en una caricatura de sí mismo como cineasta, como tantos otros, ¿no? Y lógicamente es un cine que está fundamentado exclusivamente en cuestiones mercantilistas. Totalmente. Sin más. Y de hecho, Deprisa es una prueba de ello, ¿no? Y luego también es que se hable de ella como la mejor realización del supuesto cine kinky, denota muy claramente que la gente no tiene ni puta idea. Total. Ni tienen crédito, ni Total. tienen criterio, simplemente. Es como tantas cosas, como esta película que ha ganado ahora, la última película que ganó los Goya, o sea, quiero decir, es como una bola de nieve que va creciendo y al final la gente llega al convencimiento, o el cine de Almodóvar, la gente llega al convencimiento de que realmente tienen algún mérito, aunque sea testimonial, de contar algo cuando en realidad no son más que cadáveres cinematográficos. Total. ¿Y para ti cuál es la mejor realización de el supuesto cine kinky? Hombre, no sé, yo lógicamente voy a barrer siempre para casa y te voy a decir, por ejemplo, que Navajeros, que es una película producida de una manera frenética, con 4 duros, una coproducción con México además, tiene unos méritos cinematográficos, o sea, ya simplemente, o sea, como realización, ¿no? Como puesta en escena, para ampliar un poco la cuestión. Es así, ¿no? Y luego, claro, Colegas es una película que también en su simplicidad es una pura... Una maravilla. Es poética del lumpen y poética de la juventud. Es una película que pone a los jóvenes en primer plano, por decir así,
y que los dignifica, ¿no? Cuando en esa época nadie daba un duro por ellos, porque no significaban votos computables y de alguna manera siempre había que mirarlos bajo sospecha porque interesaba. Total, y es una película tan bonita, o sea, tiene un mensaje tan en verdad es una película como súper comercial, pero siendo un cine tan crudo, esa cosa de cómo ellos se bajan al moro solo para que aborte la hermana, o cómo está realizada en esa escena cuando los amigos, el Pirri roba la iglesia y aparece él con la cabeza dentro. Es una cosa increíble. Claro, esos son detalles de un director clásico. Total. Que tiene unas nociones del lenguaje cinematográfico, pero que también lo adapta a la posmodernidad y deja también su impronta, su signo personal como cineasta. Fíjate que decían la revista Contracampo, que fueron de los pocos que defendieron este cine en el momento de su realización, lógicamente eran escritores, críticos marxistas, si no lo hubieran hecho, comentaban a raíz de, me parece que era de Navajeros precisamente, que Eloy era el más autor de los cineastas o de los autores del cine español. Y es así, o sea, es una cosa, aunque él rechazara de alguna manera el término de autor por todo esto de la Nouvelle Vague, de Cahiers du Cinéma y todo esto, ya me entiendes tú por dónde voy, no dejaba de ser, porque es que era personalísimo, porque lo que hacía él no lo hacía nadie, ya no solamente en contenido, como decíamos al principio del programa, sino también formalmente. Total. Formalmente, tal como colocaba los objetos, ¿no? Objetos también entendiendo por objetos a los intérpretes. Totalmente, totalmente. Luego hay una cosa que también, muchísima duda con esto, no es la última firma que encontramos, pero tú afirmas que realmente esa realización inolvidable, tan teatral, en esa plaza de San Ildefonso de Malasaña, que era la Estanquera de Vallecas, es realmente la última película de... Me encanta que, desde luego, o sea, me encanta que metas el dedo en la llaga, total, porque la hacen muy pocos. Entonces, bueno, es una manera de tocar los huevos, como hacía él. Total. Lógicamente no es su última película, luego vendría otra, pero a lo mejor es su última película como el cineasta que más queremos. Totalmente. ¿Y por qué dejó el cine luego Eloy? Pues eso da para mucho. Ahora precisamente estoy terminando un ensayo en el que dedico 100 páginas a hablar de eso. Pues como tantas veces en este mundo, pues no por decisión propia ni mucho menos, sino decisión de los otros, ¿no? De los que tienen poder y lo demuestran. Total. Ahora poniéndonos un poco más superficiales, me gusta siempre preguntar, porque hemos dedicado muchísimos programas de este tipo de cine, ¿cuál es tu escena favorita de todo este cine? Yo me quedo personalmente con ese Suspiros de España de la Estanquera de Vallecas. Me parece una cosa tan esperpéntica, tan maravillosa. ¿Cuál es tu escena del cine de Eloy? Son tantas. En realidad, yo eso de película favorita, escena favorita, me cuesta. Tendría que pensarlo mucho, ¿no? Pero no sé, me emociona mucho el no final del diputado, que es cuando realmente debería de empezar la película. Total. Me emociona mucho. Tú has hablado de la Estanquera, voy a hablar de la Estanquera. Ese último plano, esa sonrisa amarga de José Luis Manzano antes de entrar en el furgón, ¿no? O sea, ese intercambio de miradas que tiene con la Estanquera y con su sobrina, ¿no? Esa solidaridad entre la gente, digamos, que pertenecen a las clases populares, ¿no? Me emociona mucho, ¿no? Porque de alguna manera es el testamento cinematográfico de Eloy, ese momento, ¿no? Esa secuencia grandiosa que se rueda una mañana de sábado. Y ahí parece que a lo mejor a otro director le hubiera costado 2 o 3 jornadas completas. Total, qué maravilla, de verdad. Sí. Y ahora la cosa que me has dicho antes, que me he quedado flipando. O sea, ya no solo hablamos de uno, ahora todo el mundo estamos locos por esos 100 años de Berlanga, que haya aparecido la cuarta parte de la escopeta nacional y tal, pero es que tú me has dicho que
no es que solo sea uno, sino me has llegado a decir 47 guiones, ¿no? Sí. Si no me equivoco, inéditos de Ley de la Qué Iglesia. grande. De todas Total. formas, la escopeta nacional, eso sí que es cine. O sea, es Es que la mejor película de la historia es la universal. mejor, sí, Total. sí. O sea, es que hay gente tan. O sea, Berlanga, aunque ya, digamos, ya se ha explotado mucho y porque interesa, claro. O sea, ahora hay Total. que ganar dinero. La gente de ahora que les dan. Han abierto la veda y tienen que seguir lucrándose, como siempre, ¿no? En esta cultura española. Total. Pero hay gente tan grande, o sea, por ejemplo, para mí el genio del cine español es Fernán Gómez. Bueno, totalmente, totalmente. ¿Para qué vamos a negarlo? Es el Total, auténtico genio, ¿no? Por encima de todos. total. Pero sí, ¿qué me preguntabas? Disculpa. Cuando hablabas, bueno, es que ahora me has sacado un tema muy fuerte, ¿no? Que hablando del cine, me acaba de acordar, cuando has recordado a Fernán Gómez, hablando del cine de los 70, hay un personaje que yo creo que es un poco el epicentro de todo lo kinky, y es ese Michi Panero del Sí. Desencanto. Ese era un José Luis Manzano 5 años antes, una cosa tremenda. Sí, hombre, sobre todo porque eran personas que tenían un tremendo atractivo físico, ¿no? Que Total, tenían eso, tenían esa cualidad, ese ángel, ¿no? total. Esa, muchas veces, pues, que sabe captar la cinematografía, ¿no? Cuando una persona realmente da bien a cámara y Total. todo eso. Y hablabas de que la escopeta nacional sí que es cine en ese calificativo para ti. ¿Cómo me lo explicas? Pues es cine valiente. Total, Simplemente es cine valiente, es cine genial, es cine de entretenimiento. total, Es el cine que realmente interesaría producirnos a un cine informativo, pero a la vez, pero se informa a través, como el cine de Eloy, se informa a través del entretenimiento, ¿no? totalmente. Primero entretener y a la vez informar. No es cuestión solamente de entretener, pero entretener con conceptos vacuos y vacíos, que es lo que se estila ahora, ¿no? O sea, Total, por eso no hay cine en este país. total. Por eso se puede estrenar pues una vez, una vez al año, cada 2 años se puede estrenar una película pues que tenga un mínimo interés, pero el resto es para cogerlo, meterlo en una bolsa y tirarlo al océano. Total, esa sensibilidad impostada, ¿no? Tan pretenciosa, tan terrible. Y en la escopeta hablamos, yo creo que del mejor reparto de la historia universal. Sí. Es impensable. Sí, ese Luis Escobar, Por favor. que aparte era muy amigo de Eloy Total. y les encantaba el ligoteo Total. aquí al lado de donde estamos, en la calle Prín, en el Rey Fernando, todas las tardes, ahí en su Qué maravilla. reservado, con sus chulos, Total. con sus cosas. Qué maravilla, por favor. Y hablábamos antes de esos 47 guiones, esa cantidad brutal de material inédito y en el que tú estás trabajando ahora. O sea, el sueño que estás cumpliendo, las paces que haces con España realmente, con el cine de España haciendo esto. Mira, esto es una labor que es impagable porque nadie la va a financiar. Entonces, ni nadie en realidad, o sea, al final terminas trabajando gratis, como tantas otras veces. Entonces, bueno, pues lógicamente una de las parcelas que yo he desarrollado en estos años es recuperar las obras literarias, los textos literarios que dejó Eloy escritos con otros co-guionistas, ¿no? Muchas veces, insisto, Gonzalo Goicoechea, pero no es el único. Entonces sí que es cierto, bueno, pues que han ido apareciendo y más que pueden aparecer y a lo mejor otro investigador, si realmente tiene la voluntad de hacerlo, pues le pueden aparecer otros proyectos diferentes de los que me han aparecido a mí. Pues me han aparecido pues 47 que podían ser 57. Te insisto, no, en distintos estados, algunos ya terminados y ya preparados para rodar, otros solamente en idea, otros en tratamiento, argumento. Entonces, bueno, pues muchas veces las películas que no se ruedan no tienen que ser inferiores a las que se rodaron. Muchas veces sucede lo contrario. Y ahora, por ejemplo, pues un texto como Galopa y corta el viento, que es la película que estuvo más cerca de materializarse de Eloy de la Iglesia, no una, sino incluso 2 veces, pues posiblemente vea la luz no como le hubiera gustado a Eloy, como una obra cinematográfica proyectada en una pantalla, sino pues como un texto literario, que es la única manera que tenemos de entender, junto con lo que yo pueda escribir, lógicamente, ¿no? Reconstruyendo todo eso, la única manera a través de la que podemos entender cómo hubiera sido esta obra. Total. ¿Y quién dirigiría
eso, porque es bastante fuerte. Hoy nadie, Total. hoy nadie, o sea, ¿quién va primero no tendría ningún sentido porque puede ser que mantenga algo de vigencia este texto, pero lógicamente extrapolarlo de esa España protodemocrática, por decirlo así, del año 80-81 a la nuestra, simplemente resultaría un ejercicio de estilo como tantos otros. Y bueno, pues y luego lógicamente Eloy, insistimos, eres un director tan sumamente personal, tan Total. autor, que qué sentido tendría algo hacer algo como lo que hizo Gus Van Sant en Psycho, que está muy bien, porque Gus Van Sant es un grandísimo director, Total. quiero decir, copiar plano por plano y simplemente añadir lo que no pudo rodar en ese momento Hitchcock por cuestiones de los códigos de censura en la industria norteamericana de esos años. Sí. No tendría ningún mérito, sería simplemente una obra de guardarropía como tantas otras. Hombre, lógicamente, sería más entretenida que cualquier cosa que se pueda estrenar ahora. Pero yo creo que ahora mismo el sentido está en el papel, o sea, el sentido, la manera de acercarse a esta obra es a través de las páginas de un libro y que la imaginación juegue sus cartas. Totalmente. Totalmente. Antes has dicho una cosa al principio que es que me muero por preguntártelo. O sea, no tiene que ver directamente con el cine de Eloy, pero decías que había para estar escribiendo años y años sobre la relación de acoso que existía entre directores y actores jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto que hemos dedicado programas enteros a cine de destape, a personajes maravillosos. Pero si nos tienes que dar nombres, si nos tienes que contar alguna anécdota, alguna historia... No, bueno, por ahí hay un ayudante de dirección maravilloso que también fue de Eloy, que no tiene pelos en la lengua y que, bueno, si algún día le da por escribir un libro sobre los acosos que vivió él en primera persona, porque yo no voy a, quiero decir, igual que no voy a sacar a nadie del armario, no voy a denunciar a nadie. Que las personas que de alguna manera tienen alguna implicación, alguna responsabilidad, ya como verdugos o como víctimas, que salgan a la palestra. Totalmente. Y bueno, esta pregunta es a lo mejor demasiado hortera, pero para terminar me pareció bastante buena. Creo que tú has pasado mucho más del emocional, porque al fin y al cabo son 12 años investigando y una cosa tremenda del conocimiento absoluto. Yo creo que tú llegaste a conocer más a Eloy y a José Luis más que a ellos mismos, ¿no? Pero siempre se quedan como cosas que preguntar, ¿no? O sea, has tenido un montón de testigos, pero si tuvieses que haber preguntado algo a ellos, ¿qué se te queda de grandísima duda? Qué pregunta, de verdad. Me haces unas preguntas absolutamente maravillosas, que no son tan maravillosas que no sé qué responderte. Pues no sé, muchas veces no sabemos ni lo que hemos hecho, ni lo que hubiéramos hecho, ni lo que haremos, ¿no? Les preguntaría si fueron felices. Total. Eso es lo que les preguntaría, si fueron felices y si mereció la pena el sacrificio. Totalmente. Qué maravilla, pues yo creo que ya es hora, a pesar de que tuvimos esa exposición hace un par de años, de que alguien haga un ciclo sobre Eloy, sobre José Luis. ¿Sabes qué pasa? Que los materiales cinematográficos están muy dañados, muy deteriorados, entonces habría que reconstruir y restaurar estas películas. Muchas veces incluso se podrían incluir secuencias eliminadas y todo eso, como se ha hecho en un único caso, que es en el de la Semana del Asesino, y no se ha hecho aquí, se ha hecho fuera de este país. Lo que pasa que, claro, que eso supone primero un desembolso económico que no deja de ser una ridiculez para un gran magnate como puede ser el señor Cerezo. Total. Pero claro, ahí está el nombre, o sea, el nombre de la iglesia, el auténtico, no el de mentira, tiene una serie de connotaciones y de implicaciones y todo puede salpicar, sobre todo cuando aunque estés en una situación intocable, siempre te puede venir a recriminar alguien algo, ¿no? A uno de tus movimientos, a una de tus acciones. Y no es lo mismo restaurar y dar visibilidad a una película de Berlanga o de Jess Franco, me da igual, que una de lo de la Iglesia, porque lo de la Iglesia de alguna manera es una persona que rompió, insistimos, como se ha dicho antes, el pacto de silencio consensuado en este país en los albores de la democracia. Y hay muchísimas personas todavía en el reino de los vivos que tienen implicaciones e intereses en que no se hable de ciertos temas, ¿no?
Y así estamos. Yo de todas formas estoy convencido de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y ya veremos dónde está Almodóvar dentro de 30 años y dónde están otros y dónde está el hoy. Totalmente. Qué pena la cantidad de cineastas que hemos olvidado, ¿no? O sea, antes empezamos a Jess Franco, por favor, qué cosa más maravillosa. Esas cosas increíbles, ¿no? Sí. En verdad España tiene una deuda muy grande con su cine. Sí, por supuesto, con el de Jess Franco, con el de muchísimos también. O sea, hoy, por ejemplo... Zulueta, por favor. Zulueta, bueno, Zulueta ya, quiero decir, yo creo que está ya más que saldada. Incluso hasta Almodóvar habla de él. Pero, no sé, pues por ejemplo Raúl Artigot, que solamente hizo 3 películas de bajo presupuesto. Total. Esther Litz, que hizo poquísimo. Antonio Drobe, que yo creo que Drobe y un poco menos Roberto Bodegas, que han sido posiblemente los cineastas más coherentes de ese momento, ¿no? O sea, Antonio Drobe con un dominio apabullante de la imagen, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Pero bueno, ahí tienes a Erice, que lleva décadas y décadas sin rodar y ha sido es incuestionable, ¿no? Su talento para el arte audiovisual, en este caso sí, arte con mayúsculas. Absolutamente, qué maravilla. Pero vamos, que hay otros, o sea, Antonio Artero, por ejemplo, que hizo tan pocas películas, ¿no? Muchas veces no dentro del underground como otros, sino en el cine puramente conceptual. Paulino Biota también, y otros muchos. Lo que pasa que o han quedado en un ámbito estrictamente o puramente académico, o no se habla de ellos. Por ejemplo, ahí tienes, si volvemos al nuevo cine español, no se sabe cuál es el nuevo cine español porque cada cierto tiempo vuelve a emerger, ¿no? Por unos intereses políticos siempre. Pero ahí tienes, por ejemplo, a Picazo, a Miguel Picazo Dios, con esas películas, ¿no? Que posiblemente la película... Hay una película maravillosa cuando presentamos Lejos de aquí en la Filmoteca Española en marzo de este año. Elegimos dentro del ciclo Sala B de Alex Mendívil, el gran Alex Mendívil, una de las pocas personas realmente valientes dentro del sistema cultural de este país. Elegimos Los claros motivos del deseo de Picazo porque nos pareció una película enormemente significativa, una auténtica obra maestra y una película que define perfectamente la época en la que se rodó, ¿no? Ese año 76, ese año 77. Y hay tanto cine por recuperar. Bueno, no tanto, porque en realidad es limitado, ¿no? Pero hay una serie de películas que convendría de alguna manera recuperar. Y detrás de esas películas hay cineastas, ¿no? Aunque no sean autores con una coherencia como puede haber en el cine francés, o sea, con una filmografía de una cierta coherencia, han hecho algunas películas que realmente merecería la pena recuperar. Está el problema insalvable de los actuales propietarios de este celuloide, de esta película. Y bueno, pues cómo gestionan que eso, al pertenecerlos a ellos, a estos socios potentados capitalistas o como lo quieras llamar, pues ellos lo gestionarán como ellos consideren más oportuno, ¿no? El cine de hoy sí que, claro, como ha dado dinero, como se ha demostrado que ha dado dinero en el momento del estreno en salas de cine, sobre todo en la explotación comercial doméstica, porque sus películas, no olvidemos, eran las más alquiladas por encima de películas de Spielberg, como El Arca Perdida, o sea, El Pico, por ejemplo, se alquiló más en videoclubs que el Arca Perdida, y eso está ahí, está computado y está demostrado. Y luego con todas las ediciones y reediciones en formato doméstico, en DVD, en Blu-ray, ahora está en Estados Unidos, están empezando ya se editó en los años 80 en su momento en VHS, pero ahora se está editando en formato digital, en Blu-ray. Maravilla. E interesa porque da dinero, pero claro, lo que no interesa a lo mejor es contar lo que hay detrás de esas películas, porque yo, por ejemplo, fíjate, me las he tenido que ver putas para poder publicar mi libro. En 11 años nadie ha querido publicarlo y he llamado a todas las puertas, y luego resulta que lo autopublico, o sea, lo autoedito y lo autopublico, y resulta que se hacen eco los principales medios de información de este país en primera página de la sección de cultura en papel, y incluso de signo político. Bueno, eso es muy relativo porque es todo, pero bueno, un ABC y un El País, ¿no? Por no hablar de innumerables medios digitales y periódicos más locales, ¿no? Y sin embargo ahí estoy yo vendiendo prácticamente puerta a puerta el libro. O sea, son
cosas, pues eso, son situaciones tremendamente injustas, está mal que lo diga yo, pero que lo diga, y paradojas. Totalmente. Pues tenemos que recomendar muchísimo Lejos de aquí. Yo tengo unas ganas de cogerlo, de verdad. Lo vi en casa de Laura Put, me acuerdo que estábamos en un rodaje. Dije, por favor, ¿dónde lo consigo? Y no había manera. Y dice, te lo voy a dejar cuando me lo termine, claro. Qué grande Laura, qué persona tan generosa, tan encantadora. Yo le debo mucho. Total. Ella es una genia. Le mandaremos saludos de tu parte, que está aquí en la casa. Pues de verdad, qué placer, en serio, qué maravilla de entrevista, qué gusto. Esto es una entrevista como Dios manda, ha sido un placer, de verdad. Lo mismo digo, te lo agradezco mucho, Juan, gracias por la invitación. Yo siempre estoy encantado de hablar del hoy con personas que realmente sepan preguntar y tengan una inquietud, como eres tú. Total, qué bonito. Siempre cerramos con una canción y yo creo que hay que irse simplemente por cumplir con ese No es extraño que tú estás loca por mí, de los Barneys para esos navajeros. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias.